Hola, ahora veremos la metodología Cubic 2.0 para cochas, microreservorios permeables, producida por Forest Trends y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. En la primera pestaña, a manera de introducción, encontramos la tabla de instrucciones. Las instrucciones están listadas en este cuadro e indican la funcionalidad de cada pestaña y dónde se pueden ingresar los datos de entrada y consultar las salidas. A lo largo de la calculadora, solo las celdas de color naranja deben ser editadas. En la pestaña Entradas se ingresan los datos definidos sobre el caso de estudio. En la parte superior ingresamos las características de cobertura del suelo y los costos de dichas coberturas. Varias opciones de valores se pueden encontrar en la tabla de vegetación, la cual contiene información del número de curva, índice de área foliar, albedo y factor C de gestión de la cobertura para la ecuación de USL. Por ejemplo, usaremos número de curva de 81 para representar pastos en malas condiciones, 73 para representar pastos recuperados y 67 para pastos conservados. A continuación, se ingresan las características de las cochas y sus costos de implementación. Las características incluyen la altura máxima del agua en la cocha, es decir, su profundidad, la conductividad hidráulica del suelo en la cocha, la altura inicial de agua, la recarga o aporte de agua subterránea y un caudal de uso directo de agua de la cocha en metros cúbicos por día. Aquí vamos a comparar dos cochas de igual volumen pero distinta profundidad, la primera de 4 metros y la segunda de 1 metro. Los costos de implementación incluyen costos de remoción de vegetación y costos de excavación. Luego se ingresa información básica del sitio de estudio, su altitud, latitud y pendiente promedio. Para el ejemplo por defecto incluido en Cubic 2.0, consideramos datos de una localidad en Cusco, Perú. Usaremos una pendiente de 10% o 0.1 que es más representativa de dicha localidad. A continuación, se ingresan las características del suelo. La tabla de texturas de suelo contiene información de propiedades como la capacidad de campo, punto de marchitez y factor K de erodibilidad del suelo para la ecuación de USL. Otras propiedades como profundidad del suelo o el tiempo de residencia del agua dentro del suelo y dentro del acuífero pueden ser medidos en campo a través de monitoreo hidrológico o calibrados en el modelo. También hay valores para ingresar en coeficientes del modelo, los cuales pueden ser modificados, pero recomendamos no cambiarlos. En esta metodología se definen también las características del acuífero en términos de su rendimiento y conductividad hidráulica saturada. Si en las características de las cochas se ha definido la recarga como 0, estos parámetros no tendrán un efecto en los cálculos. Finalmente, se ingresan valores de umbrales altos y bajos para caudal y sedimentos, los cuales serán utilizados en un análisis de eventos extremos. La parte inferior de la pestaña, denominada Calibración, permite calibrar el modelo para el escenario de línea base, utilizando varios indicadores de desempeño, tales como la eficiencia de Nash-Sutcliffe o el sesgo porcentual. Aquí se definen umbrales que son aceptables para cada uno de los indicadores de desempeño. A la derecha se muestra un gráfico de comparación entre los datos observados y los datos simulados de caudal para el escenario de línea base. En la tercera pestaña, Observaciones, se ingresan los datos climáticos del sitio de estudio. La información básica necesaria son datos diarios de temperatura máxima y mínima, así como de precipitación. En caso de que se cuente con información específica de evapotranspiración diaria, se puede ingresar aquí. También aquí se ingresan los datos diarios de caudal observado que son utilizados para la calibración del modelo. En la última columna se ingresan datos de caudal adicional de agua que entra en la cocha, en caso de existir. Recordamos que los datos por defecto incluidos en Cubic 2.0 son para la localidad mencionada. Aquí se deben utilizar los datos del caso de estudio específico. La cuarta pestaña es la de escenarios. Aquí definimos una condición de línea base y dos escenarios de intervención. En Cubic 2.0, los escenarios son construidos como una combinación de las coberturas de suelo ingresadas en la pestaña Entradas, las cuales pueden ser consideradas como hectáreas o como porcentaje de cobertura. En este caso, la línea base representa un escenario de 20 hectáreas de pastos degradados, 10 hectáreas de pastos recuperados y 5 hectáreas de pastos conservados. Mientras que para nuestros escenarios de construcción de cochas, consideramos que la cobertura de suelo no cambia, pero en el escenario 1 se construirá una cocha de 5.000 metros cuadrados, es decir, 0.5 hectáreas en la zona de pastos degradados.
En el escenario 2 se construirá una cocha de 20.000 metros cuadrados, es decir, 2 hectáreas también en la zona de pastos degradados. Como la cocha de 5.000 metros cuadrados tiene 4 metros de profundidad, mientras que la cocha de 20.000 metros cuadrados tiene 1 metro de profundidad, ambas tienen el mismo volumen total. Es decir, nos preguntamos, ¿qué diferencias existen al implementar una cocha más profunda pero menos extensa versus una cocha más extensa pero menos profunda? Se debe validar que el área total de los escenarios sea la misma. En la parte inferior se calculan automáticamente los parámetros combinados resultantes para cada escenario mediante un promedio ponderado de las características de cada cobertura ingresadas en la pestaña Entradas. En esta pestaña también se muestran los resultados hidrológicos y económicos, a los cuales vamos a regresar más adelante. La pestaña Constantes es una pestaña auxiliar que realiza algunos cálculos intermedios de la metodología que pueden ser consultados aquí. La pestaña ETO realiza el cálculo de evapotranspiración utilizando la metodología simplificada de Cubic 2.0. Esta metodología se basa en la ubicación geográfica del sitio de estudio y las temperaturas máxima y mínima. En caso de que se cuenten con datos específicos de evapotranspiración, se pueden obviar estos cálculos. En la pestaña Cálculos se realiza la computación del balance hídrico en intervalos de tiempo diarios, tanto para el escenario de línea base como para cada uno de los escenarios evaluados. En la primera columna de cada escenario se pueden utilizar los datos de evapotranspiración ingresados en la pestaña de observaciones o los calculados en la pestaña ETO. También aquí se pueden consultar los cálculos de los diferentes componentes del balance hídrico, como los flujos de escorrentía, interflujo, caudal base, así como los estados de humedad del suelo o del reservorio subsuperficial. También se pueden revisar los resultados de cómo las intervenciones, en este caso las cochas, modifican el balance hídrico. Cada cocha tiene su propio balance de volumen de agua, recibiendo ingresos de escorrentía, agua subterránea, precipitación, ingresos adicionales como trasvases, y sufre salidas de agua a través de evaporación, filtración en el suelo, uso directo de agua y salida por desborde. La cocha tiene un volumen máximo de agua que puede almacenar. También, al final de cada escenario se realiza el cálculo de pérdida de suelo por erosión y de concentración de sedimentos en el agua. En la pestaña Gráficos se muestra una matriz de figuras que resumen los resultados obtenidos. La fila superior muestra una comparación de los resultados de caudal entre escenarios. La fila inferior muestra una comparación de los resultados de carga de sedimentos. Los gráficos de la izquierda muestran las series de tiempo diarias obtenidas para los 3 escenarios, línea base y los 2 escenarios evaluados. Los gráficos del centro muestran estas series de tiempo en escala logarítmica para el eje Y con los umbrales altos y bajos para el análisis de eventos extremos. Los gráficos de la derecha muestran las curvas de duración de caudal y de sedimentos. Lo que observamos en esta comparación es que el caudal en el escenario base, línea azul, es muy variable, generando crecidas de caudal como respuesta a los eventos de precipitación y recesiones de caudal que caen considerablemente durante las temporadas secas. Los escenarios de implementación de cochas 1 y 2, naranja y verde respectivamente, logran reducir la escorrentía y las crecidas durante los primeros eventos de lluvia de la temporada, mientras la cocha se va llenando. Luego de que la cocha está llena, los eventos de crecida son virtualmente los mismos. Sin embargo, cuando deja de llover, el agua de la cocha es lentamente devuelto al cauce, lo que produce un aumento de agua en las temporadas de estiaje, lo cual se observa mejor en la escala logarítmica. Este comportamiento también es visible en la curva de duración de caudal, donde se observa que para los caudales máximos no existen diferencias considerables entre las curvas. En los caudales bajos y medios sí se observa que la línea azul del escenario base se encuentra por debajo de los escenarios evaluados, desde los caudales medios hasta los caudales bajos a la derecha de la curva. En cuanto a la carga de sedimentos, se observa que las crecidas de caudal asociadas a mayor generación de escorrentía generan pérdida de suelo y un aumento en la carga de sedimentos en el escenario de línea base, línea azul. Ambos escenarios de construcción de cochas logran controlar la generación de sedimentos durante los primeros eventos de lluvia, mientras las cochas se están llenando, pero luego los picos de sedimentos alcanzan valores máximos cuando éstas están llenas. En el gráfico inferior se observa que la cocha menos profunda y más extensa, escenario 2, se vacía más rápido y por tanto es capaz de influir de manera más fuerte en la reducción de crecidas y de sedimentos. En la curva de duración de sedimentos se observa una reducción de la magnitud de los sedimentos generados en ambos escenarios
en comparación con la línea base, donde el escenario 2 produce reducciones ligeramente mayores que el escenario 1. La pestaña Evaluación es utilizada de manera auxiliar para realizar cálculos intermedios del desempeño del modelo con fines de calibración y no requiere ser modificada. Regresando al análisis de resultados en la pestaña Escenarios, observamos dos grupos de salidas: resultados hidrológicos y resultados económicos. Las salidas de variables hidrológicas incluyen precipitación, la cual se mantiene similar en los tres escenarios, evapotranspiración, escorrentía, percolación, caudal total, caudal base, carga de sedimentos y concentración de sedimentos para los tres escenarios. También se presentan las salidas del análisis de umbrales para eventos extremos, incluyendo número de días por encima o por debajo de los umbrales alto y bajo, respectivamente, de caudal y de sedimentos, volumen de caudal o de sedimentos por encima o por debajo de los umbrales alto o bajo, y valores máximo y mínimo de caudal y de carga de sedimentos. En la parte inferior se muestra una comparación entre los escenarios evaluados con respecto al escenario de línea base, la que llamamos beneficios hidrológicos. El color verde representa que una variable hidrológica se ha incrementado. El color rojo representa que una variable hidrológica se ha reducido. Como vemos, existe una reducción en la escorrentía y un aumento en la percolación entre ambos escenarios evaluados. Lo interesante es que observamos un aumento en la evapotranspiración total en el escenario 1, la cocha más profunda, pero una reducción en la evapotranspiración total en el escenario 2, la cocha más extensa. Si bien la evapotranspiración cambia de manera diferente, el caudal total aumenta en ambos escenarios con respecto a la línea base, así como lo hace también el caudal base. También vemos que la carga y la concentración de sedimentos se ha reducido en comparación con la línea base, pero la reducción es más importante en el escenario 2, la cocha más extensa, que en el escenario 1, la cocha más profunda. Un análisis similar se puede realizar para las variables del análisis de eventos extremos. En cuanto a los resultados económicos, observamos en la parte superior un cálculo aproximado de los costos de la implementación de los escenarios. Aquí se pueden ingresar o modificar otros costos adicionales para complementar estos cálculos. En este ejemplo, si bien las profundidades diarias de las dos cochas son diferentes, sus volúmenes son iguales. Los costos de excavación entonces son los mismos. La costo-eficiencia de los escenarios se calcula dividiendo los beneficios hidrológicos para el costo total de implementación. Aquí el color verde representa un cambio beneficioso, por ejemplo, reducción de escorrentía o aumento de caudal base. El color rojo representa un cambio perjudicial, por ejemplo, un aumento en el volumen de agua por encima del umbral alto de crecidas o un aumento en la carga de sedimentos por encima del umbral alto. Los números representan cuántos dólares del costo de implementación se requieren para producir un cambio en una variable hidrológica. Por ejemplo, para el escenario 1, por cada $3,589.65 se reducen 1,000 metros cúbicos de escorrentía. En contraste, para el escenario 2, a pesar de costar lo mismo, una reducción de 1,000 metros cúbicos de escorrentía costaría $1,704.93. Así concluimos que para la reducción de escorrentía, así como otras variables del escenario 2, es más costo eficiente que el escenario 1. Esta mejor costo-eficiencia del escenario 2 que la del escenario 1 se observa también en cuanto a reducción de carga y concentración de sedimentos. Un análisis similar se puede realizar para las otras variables hidrológicas consideradas, incluyendo aquellas del análisis de eventos extremos. Cabe notar que las cochas sí logran aumentar el caudal mínimo como tal, a diferencia de otras intervenciones sobre la infraestructura natural que han sido evaluadas. Esto ha sido todo para la metodología Cubic 2.0 para cochas, micro reservorios permeables. Esperamos que sea de mucha utilidad y no duden en consultarnos si tienen alguna pregunta.